Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Qué padre que me tocó ser el primer conferencista. ¿Sí? Entre otras cosas, porque voy a tener el público más padre de todo el evento. Todos los rockstars y las rockstars de Tijuana, principalmente las rockstars de Tijuana, ¿no? Claro. Que eso está muy, muy padre y divertido. Muy bien, como comentaron ahorita presentando mi pequeña reseña, yo a lo que me dedico es al tema inmobiliario. Y es muy importante recalcar que lo que les voy a compartir tiene que ver con una visión desde esa óptica, que es el tema que, digamos, domino. Y la verdad es que no domino muchos temas, pero ese sí. Entonces vamos a pensar que lo que les voy a comentar tiene que ver con mucha información detrás, que no necesariamente es mi opinión, si es opinión de expertos en temas de lo que voy a platicar, ¿no? Bueno, en primer punto, y que va a ser mi conclusión de esta charla es que Tijuana necesita armonía. Este es un tema muy importante para nosotros en la empresa. Tenemos nosotros ya 20 años en el negocio inmobiliario. Actualmente la empresa la integran 100 personas, de las cuales, check it out con lo que les voy a decir, 80% de nuestras integrantes son mujeres. Nosotros somos una empresa constituida por 80 mujeres y 20 hombres. Entonces, yo siento y creo y con mucha convicción que parte del éxito que ha tenido la empresa tiene que ver exactamente con eso. Somos una empresa diferente que se convirtió en un espacio y una trinchera de protección, de valor, de estímulo, de éxito para todas las mujeres empoderadas de Tijuana. Y estoy súper orgulloso de eso, que contamos con eso. Me aventé mi pequeño gol porque siempre me gusta hablar de mis superestrellas, ¿no? Muy bien. Entonces, haciendo una recapitulación muy rápido, datos que ustedes ya conocen, Tijuana es una ciudad muy joven. Este tema lo hemos escuchado 1000 veces. Tijuana apenas tiene 135 años de existir. En comparación con otras ciudades de México, por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene ya 700 años desde que la habitaron, Guadalajara 480, Monterrey 430, estoy cerrando números, pero el mensaje que quiero dar con esto es que si comparáramos a la ciudad de Tijuana con una persona madura, que puede tener 60, 70, 80 años, en donde ya recorrió toda su vida, ya sabe lo que quiere, ya tiene sus éxitos, inclusive ya trascendió y ya dejó a nuevas generaciones. Una ciudad que tiene 135 años, la podríamos comparar con un adolescente que apenas está creciendo e inclusive en su etapa de infancia, cuando está creciendo, tiene los famosos growing pains, que seguramente lo han escuchado, que son los dolores de crecimiento cuando los huesos se estiran y a los niños les duele. Y esto es algo muy natural cuando crecemos, ¿no? Entonces hay niños, imagínense a un niño que crezca y que su mamá le diga: mijo, ya no te quedan esos pantalones, ya no crezcas, ya por favor, ya para de crecer, ¿sí? Pues como que no checa, ¿no? Lo normal es que pues compras unos nuevos pantalones, ¿no? Pues así en resumen es lo que observo que pasa en Tijuana. Hay una gran parte de la población que quisiera que el niño no creciera para que se quedara con los mismos pantalones. Realmente en todas las redes se escuchan manifestaciones de enojo y de coraje contra el desarrollo en Tijuana, contra lo que está pasando en Tijuana, que es algo que fue muy agresivo en los últimos 20 años y todavía como que no terminamos de entender lo que está pasando y muchos no se han acostumbrado a esto. Entonces, por eso comento el tema de la armonía, porque para construir esta nueva Tijuana nos necesitamos poner de acuerdo. 49% de la población nació en Tijuana, pero 51% es una ciudad de migrantes, que eso es lo que más me encanta a mí de Tijuana, que somos una ciudad multicultural, que tenemos lo mejor de México, que la gente que tenía la comodidad de su ciudad dejó esa comunidad con sus relaciones, se vino a emprender nueva vida a Tijuana, y eso para mí es gente que tiene un DNA de emprendedor, de triunfadores, de gente que sale adelante, que va y que arriesga. Entonces imagínense, el 51% de la población de Tijuana tiene esa característica, pues naturalmente por eso somos una ciudad de emprendedores. Tijuana nace en los 30s, todos sabemos que fue con el tema de la prohibición de Estados Unidos, detonan los casinos, el hipódromo, el Jai Alai, es ahí cuando nace la zona roja.
Después llega otra etapa importante que son en los 50, la que yo le llamo de los fundadores, aquellos que construyeron, digamos, la ciudad, que tiene que ver con la canalización de Zona Río, que tiene que ver con las construcciones de la Universidad Autónoma de Baja California, el Centro Cultural de Tijuana, las torres de Aguacaliente y muchas macroobras que hubo en Tijuana, que nuestros fundadores fueron los gestores básicamente. Si Tijuana evoluciona y en los 60s, específicamente en 1964, si no me equivoco, nace el programa de la maquiladora. Para aquellos que no están familiarizados, hemos escuchado el término maquiladora, pero básicamente significa que importas insumos a México sin pagar aranceles, los transformas y los vuelves a exportar sin pagar aranceles. Entonces, básicamente, puedes hacer manufactura, transformación en Tijuana. ¿Y eso qué es lo que detonó? Detonó que se requiriera mucha mano de obra en la ciudad. Y ustedes recuerdan aquellos tiempos de los 60, 70, en donde, un ejemplo, Juguetrenes, aquella empresa de Mattel que hacía los carritos y los Barbies, tenían a miles de trabajadores haciendo ensamble. Y Tijuana, la verdad, era una ciudad de mano de obra barata. Entonces, pues la manufactura de Estados Unidos migró hacia Tijuana. Y durante muchos años éramos una tierra de oportunidades, porque México, que era un país que estaba medio atorado económicamente, pues mucha gente empezó a migrar a Tijuana, y no me refiero porque migraban y que querían cruzar, sino ya migraban a Tijuana por el trabajo. Entonces fuimos receptores de toda esta gente de todo el país que vino a trabajar principalmente y empezaron a trabajar en la maquila. En los 80s explota esto y se crea un boom industrial. En parte, la mano de obra barata migró a China. Se llevaron toda nuestra manufactura de mano de obra barata y nos convertimos en Tijuana en mano de obra especializada de más nivel, en donde ya tenemos otro tipo de industria, que es la de televisores. Fuimos la número 1 durante muchos años, productora en todo el mundo, la aeronáutica, la médica, la automotriz, y pues prácticamente con esto nos da la posibilidad de poder atraer nuevo tipo de inversión que es mucho mejor pagada para poder tener mano de obra calificada, pero sobre todo mejor pagada para que tenga una mejor calidad de vida. Esto, recuerdan ustedes, todos los empresarios de Tijuana empezaron a construir, me regreso en el tema industrial, empresarios de Tijuana comenzaron a desarrollar naves industriales, bodegas, parques industriales, y todo se rentaba con una fotografía de un render, y se rentaba, y entonces hubo una gran bonanza industrial en donde empresarios locales se vieron súper beneficiados con esto. Pero en los 80s, en los 80s llega el desarrollo industrial institucional. ¿Qué significa esto? Los grandes jugadores del desarrollo industrial compran los proyectos de los locales, y ahora en Tijuana la mayoría de los desarrollos industriales son de empresas internacionales más que locales, lo cual nos lleva a tener mayor calidad de naves industriales, de parques industriales y pues mejores requerimientos de infraestructura, ¿no? En los 2000, ustedes recuerdan que Tijuana fue la ciudad número 1 en construcción de vivienda, cuando los vivienderos hacían esta vivienda horizontal, principalmente en la zona este de Tijuana, lo que son Las Delicias, Cueros de Venado, Valle de las Palmas. Y bueno, durante muchos años estas empresas Urbi, Geo, Omex, Ara hacían miles y miles y miles de casas, lo cual generó otra derrama económica importante y otra atracción de empleo para todos los que se dedicaban al ramo de la construcción. Miles de casas de interés social se construyeron por primera vez, y esto por fin terminó con nuestro problema del paracaidismo, que muchos tal vez recuerdan que en los 60s y 70s, como no teníamos vivienda social, lo que sucedía es que líderes de colonias llevaban a grupos y de un día para otro amanecían en un cerro con un nuevo fraccionamiento, y se les llamaba paracaidista porque parecía que en la noche llegaron en paracaídas, se asentaron y van. Entonces el gobierno tiene que hacer calles, infraestructura, agua, luz, drenaje y todo después de que llega la población, y esa ha sido la historia de Tijuana, un crecimiento desordenado. Pero ¿por qué? Porque Tijuana es una ciudad que es un polo de atracción, o sea, tanto el bono demográfico de la ciudad crece, como pues la migración crece y crece, y en cierta forma siempre hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. O sea, Tijuana es una ciudad tan atractiva que no podemos frenar que la gente quiera venir a vivir aquí. En esa zona, en ese tiempo también en los 2000, si recuerdan, detonó todo lo que es el corredor de playas de Tijuana a Ensenada, y comenzó el Valle de Guadalupe a detonar. En el corredor, para quienes no están enterados, hubo un boom, pero increíble, durante 5 años.
al grado de que hasta el mismo Trump vino a invertir a Baja California. Muchos recuerdan que hubo un Trump Ocean Resort. No lo digo con orgullo eso, sino, sin embargo, la ciudad atrajo a una marca internacional y de ahí venía Marina de Or de España y venían otros grupos internacionales a invertir. Pero ¿qué sucede? Se cae el mercado en Estados Unidos. Hay un crash en el 2008, se cae totalmente la economía en Estados Unidos, nos afecta totalmente aquí a Baja California, los proyectos se quedan abandonados. Sumado a eso, desafortunadamente Tijuana tuvo una tormenta perfecta. Exactamente estábamos en medio de nuestro tema de inseguridad, con policías y ladrones balaceándose por todos lados y a veces hasta policías con policías balaceándose en las calles, y fue una etapa súper fea, ¿no? Y ya nomás como para cereza en el pastel, si recuerdan del tema de la influenza, que tuvimos también, no se podía cruzar y fue unas semanas horribles, no fue COVID, pero fue influenza y pegó durísimo, ¿no? Entonces teníamos tres cosas que sucedieron que la ciudad se paralizó totalmente. No había tráfico en aquel entonces, ¿recuerdan? Qué padre, nadie salía a las calles, nadie salía a los restaurantes, todo estaba triste. ¿Y qué sucedió en aquel entonces cuando todo estaba triste? Sucedió lo opuesto a lo que está pasando ahorita. En aquel entonces estábamos todos en problemas y lo que hicimos fue hacer equipo, porque cuando uno está en problemas, lo que busca son soluciones y planes. Entonces los restauranteros se juntaron y empezaron a hacer una campaña. Cena en Tijuana, no te vayas a cenar a San Diego, consume en Tijuana. Empezaron a promover sus restaurantes y el gremio gastronómico se organizó, y no se había organizado porque a todos les iba muy bien y no necesitaban trabajar en conjunto, ¿no? Y empezaron a hacer campañas de restaurantes seguros, come en Tijuana, etcétera. Y en cada uno de los diferentes gremios, en todos, en el médico, en el inmobiliario, hicimos equipo. ¿Recuerdan Tijuana Innovadora? Ahorita que estuvo aquí don José Galicot, fue un evento que a todos nos motivó, nos unió. De ahí surgen muchos proyectos, revistas, grupos, asociaciones, en fin. Creo que la crisis en los últimos años es lo mejor que le ha pasado a Tijuana. Nos hizo poner un freno a todo lo que estábamos haciendo para poder repensar cómo estábamos creciendo, si estábamos haciendo las cosas correctas o no. Y entre otras cosas nos dimos cuenta que el modelo de crecimiento de la ciudad no era el correcto, el mandar a hacer suburbios afuera de la ciudad. Valle de las Palmas, Cueros de Venado, Las Delicias y todas aquellas zonas no fue una buena idea hacerlo porque no lo acompañamos de transporte público. Entonces lo que provocamos es mandar a la clase trabajadora lejos de su trabajo, sin transporte público, casi obligándolos a que compraran un auto barato y de esta forma congestionaran las calles de Tijuana. Y Tijuana, el problema que tiene es que es la ciudad de todo México que tiene más automóviles per cápita. De todo el país, somos en la ciudad en donde más automóviles hay per cápita. El segundo problema que tenemos es que Tijuana es el segundo lugar en todo México con el trayecto más largo entre la vivienda y el trabajo. Es decir, todo el mundo está en el automóvil todo el tiempo. El segundo lugar de todo México. Y el primer lugar en el peor transporte público de todo el país, ¿sí? Eso no sé si sea cierto, pero yo me lo saqué de la manga porque así se siente, ¿sí? Los otros dos sí, pero sí uno se siente que tenemos el peor transporte público. Entonces todo eso, imagínense cuando todo el mundo se queja del tráfico, ¿qué es lo primero que pasa? No voy a decir una grosería. Estos desarrolladores, estos edificios, otro edificio, otro proyecto, y ahora ¿cómo le vamos a hacer? No vamos a caber, necesitamos puentes, calles, dobles niveles, más vías de circulación para nuestros automóviles. Pues precisamente vengo a plantear lo contrario, ¿sí? Entonces, en los 20s, en el 2010, que fue cuando retomamos el camino, se acaba la crisis, se hace segura la ciudad, nos entusiasmamos todo y empezamos a hacer proyectos de condominios, proyectos de oficina, y todo poco a poco empieza a aprender. El turismo médico otra vez empiezan a tener visitantes de pacientes de Estados Unidos, hacen un muy buen trabajo. Para entonces también todos los médicos entendieron que tenían que cambiar, mejorar sus instalaciones, prepararse mejor, ofrecer un mejor servicio, dejar a clientes contentos, cuidar nuestra reputación, básicamente. Y durante el 2010 al 2020 en Tijuana tuvo nada más que éxitos, o sea, un crecimiento tremendo en todos los sectores, sobre todo en el sector económico.
En esta etapa también comienzan a detonar nuevos subcentros. Un subcentro es una zona de la ciudad que funciona independiente de las demás, que tiene trabajo, vivienda, educación y recreación, o sea, todo el complemento. Es decir, un subcentro podría ser la zona de Otay. Quien vive en Otay no necesita bajar a Zona Río nunca, porque están ahí arriba, ¿no? Bueno, si acaso a Palacio Municipal, pero lo mismo podría pasar con todas estas zonas. La tercera etapa de Zona Río, que creo que es una de las que mejor infraestructura tiene. La Mesa, de la Mesa a la Presa, viene mucho desarrollo. Toda la zona este, que es el Florido, el Matamoros, como les decía, Las Delicias. Y en 2010 es cuando vimos que prendió todo el tema del turismo médico. Insisto con el turismo médico porque en realidad es un generador importantísimo del Producto Interno Bruto de nuestra economía. Y ahí fue donde comienza también el detonar Zona Centro. Esta fotografía la comparto porque entre una imagen y la otra tiene 30 años de diferencia. ¿Okay? En 1985, algunos de ustedes recuerdan que había homeless y que había indigentes y estaba todo grafiteado y el centro de San Diego estaba, la verdad, muy deteriorado, horrible y peligroso, muy, muy feo. 30 años después, en el 2015, ya era un centro vibrante y pues no se diga ahora 40 años después. Esta analogía, ¿por qué la hago? Porque nos desesperamos y queremos que mañana Tijuana sea San Diego, y eso no es posible, todo lleva tiempo. Lo que debemos de estar siempre midiendo son nuestros índices o indicadores hacia dónde vamos, si vamos mejorando o si vamos empeorando. Entonces, para ello, como los proyectos no se pueden hacer en 3 años ni en 6 años, los proyectos requieren siempre de planeación a largo plazo. Esto es algo muy evidente, ¿verdad? Pero no lo hacemos, lo dejamos de hacer más bien. Yo creo que hace 20 años, cuando el CDT, tenía el control del plan estratégico de la ciudad, todo iba muy bien. Sin embargo, con los cambios de gobierno, PRI, PAN, Morena, PAN, PRI, PAN, y no importa cuál, ¿okay? Más bien es con los cambios de gobierno, cambian las políticas y murió nuestro proyecto de que hubiera una planeación independiente de los gobiernos en turno. Lo que siempre hemos querido es formar formar proyectos o planes que el gobierno en turno respete y que no pueda llegar el presidente y diga, siempre no quiero esto, ahora voy a hacer esto, porque entonces nunca vamos a llegar a concluir nuestros planes de largo plazo. Y todos estos son los quienes tenemos que participar, sobre todo los especialistas técnicos, porque a veces dejamos todo el tema de la planeación a la grilla, a los líderes de las cámaras, a los protagonistas, a los que les gusta participar en las cámaras, y a veces no somos los expertos en ciertos temas y tenemos que invitar a los expertos. En los 2020, este es el motor que siento que va a ser el desarrollo. Es una visión muy personal. La industria de la transformación, ahora le llaman el nearshoring, que siempre hemos tenido nosotros nearshoring, pero ahora nosotros estamos preparados como nadie para recibir una industria que requiera de mano de obra calificada. El turismo médico, que no se diga, ahora con los nuevos hospitales, las clínicas, con los médicos con reconocimiento, el desarrollo inmobiliario nuevo que llega. Ustedes pueden ver todos estos nuevos proyectos como Península, Landmark, Otay Alameda y muchos otros proyectos que antes no teníamos y que son recientes de 5 años para acá. El turismo cultural, que es un tema que estamos en la antesala de lo que va a ser el movimiento más importante de Tijuana, que va a ser todo el tema que tiene que ver con la economía naranja. El turismo gastronómico, detonar el Valle de Guadalupe. Y bueno, tenemos 4 desafíos que tenemos que resolver. Yo lo resumo de 1000 cosas y problemas que tenemos. Para mí estos son los 4 problemas más importantes que debemos de resolver. La seguridad pública, cruces fronterizos, infraestructura y crecimiento en armonía. De seguridad pública no voy a hablar porque la verdad no sé nada, y aprovecho para dar un mensaje. ¿Por qué nos gusta hablar a todo el mundo de todo lo que no sabemos? ¿Sí? O sea, en realidad lo que sé es que tenemos un problema de seguridad, lo tenemos que resolver, pero está en las manos de los expertos. Lo mismo con el tema de los cruces fronterizos. Es evidente para toda la ciudad que estamos congestionados, que la vía rápida pues no funciona y que hay para entrar a Tijuana, para salir de Tijuana es un problema que nunca habíamos tenido, se tiene que solucionar. Pero ahora sí voy a hablar de lo que sí domino, que es el tema de la infraestructura. Y le agregué el tema de la infraestructura, pero para la movilidad en Tijuana, porque es muy diferente que hagamos calles, puentes y segundos pisos
que lo único que va a provocar es que haya espacio para más vehículos, entonces va a haber más vehículos en Tijuana. Eso es una teoría súper comprobada, que es el consumo inducido. Entre más pisos y calles tengamos, felices van a andar todos con su automóvil. De alguna forma, nosotros tenemos que hacer un planteamiento que va en contra de nuestros intereses y vamos a sufrir algunos años por lo que les voy a decir. Tenemos que resolver el transporte público, mejorar nuestras vialidades, pero hay otras cosas, el desarrollo interurbano. ¿Esto qué significa? Que necesitamos densificar la ciudad. O sea, necesitamos crecer en vertical en Tijuana. No tenemos para dónde crecer, no se puede hacia el norte, no se puede hacia el oeste, hacia el sur está limitado también. Pero densificar, ¿qué significa amontonarnos? Significa acercar el trabajo a la vivienda, y va a ser una fórmula para que rápido dejemos de usar el automóvil. Yo, por ejemplo, vivo en zona centro, tengo ya 4 años que no uso carro, yo no tengo carro, yo me muevo en Uber, literal, y todo funciona muy bien. Entonces, es una invitación que les quiero hacer primero a que cambien esa visión. Y cuando hablo de la armonía, yo lo que me refiero es que el desarrollo tiene que estar consensado con todos, con la sociedad. Los desarrolladores se tienen que acercar con los vecinos, presentarles los proyectos. Los desarrolladores deben de respetar el uso de suelo, no modificarlo. Tenemos que buscar que los nuevos impuestos de desarrollo aterricen en la colonia y que la colonia vea un beneficio con calles, banquetas, luminarias, parques, etcétera, etcétera. Y de alguna forma hasta el predial de los condominios que estamos vendiendo los podríamos subir, porque no es justo que un condominio de $500,000 pague $2,000 de predial al año. Fácilmente podría pagar 5,000 o 6,000 pesos, y estás hablando de subirlo 300%, pero en condominios nada más. Pero siempre y cuando ese dinero se quede en la colonia y que se vea el beneficio. Entonces, en resumen, eso es lo que les quería decir, ¿no? Que Tijuana, para poder lograr todo esto, necesitamos conversar, necesitamos sentarnos todos en la mesa, necesitamos dejar de echar hate. O sea, no son nuestros enemigos los que no están de acuerdo con nosotros. Esta ciudad ahorita requiere de que hagamos una amalgama, porque somos tan diferentes todos de todo México que no nos hemos puesto de acuerdo. Yo creo que el 2020 para la ciudad va a representar eso, la década en donde nos pusimos de acuerdo, porque lo mejor está por venir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Héctor, y muchas felicidades. Y yo tampoco domino los temas, pero coincido contigo que el transporte público es el peor. Sí, realmente lo es. Y te voy a pedir que pases al centro del escenario y nos acompañes, Aida, para reconocerte y agradecerte muchísimo esta charla. Y también, si se ponen en medio para la fotografía. Y una felicitación, Héctor, y reconocimiento por el enorme esfuerzo que hace tu empresa y que hace tu equipo y que tú encabezas. Muchas gracias en nombre de toda la ciudad de Tijuana. Hola, mi nombre es Marina Pavón, tengo 35 años, soy de la ciudad de Tijuana, Baja California. Yo comencé esta travesía buscando mejorar no solamente mi salud física, sino también la emocional, ya que yo estaba en un sobrepeso en el que yo ya no me sentía en control de mi vida. Empecé yo con 120 kilos y el día de hoy peso 70 kilos, o sea, 50 kilos menos, y estoy feliz con mis resultados. Hoy lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades, una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo.